¿Cómo están, amigos? Estamos una vez más haciendo este podcast, Diálogos entre Amigos. Gracias por sintonizarnos. Es de gran bendición poder estar una vez más aquí haciendo un poderoso video. Josiván, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Estoy muy bien, me siento muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hemos tenido una tarde lluviosa, muy nice. Tuvimos un poderoso servicio hoy. No nos gozamos. Estuvimos todos los hermanos reunidos. Así es. Una poderosa predicación de nuestro pastor de hoy este día. Qué bueno, por eso, Josiván, que podemos seguir perseverando. Gracias también a los jóvenes, a todo el equipo que está aquí, siempre nos apoya, al sonido, a las cámaras, a los ingenieros allá de video y de sonido. Gracias. Gracias, chicos, por todo lo que hacen, por su tiempo también. Eso es les agradecemos mucho eso. Sí. Hoy tenemos algo muy especial. Hemos traído otro invitado. Tenemos a nuestro pastor con nosotros. Wow. Una vez más que lo tenemos acá, que vamos a hablar otra vez un tema con él. Vamos a preguntarle un poco sobre su vida. Vamos a preguntarle un poco cómo él comenzó en el cristianismo, cómo él llegó a ser pastor y cómo es el pastor de esta gran iglesia, Casa Justicia y Verdad. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermano Josiván. Dios les bendiga. Y a todos los que nos están viendo, bendiciones también. Bueno, gracias, pastor. Gracias por todo lo que usted hace por nosotros, por la iglesia, que somos una gran iglesia. Creemos que esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Gracias Amén. Por todo lo que usted hace, por también el apoyo que le da a los jóvenes, a todos nosotros también. ¿Josiván? Sí, estamos contentos porque el pastor nos puede acompañar hoy otra vez. Sabemos que él quiere hablar otra vez a la iglesia, a los que vayan a escuchar. Y hoy queremos hacerle preguntas acerca de su vida más que todo y conocerlo más, porque normalmente solo escuchamos sus predicaciones. Él a veces nos cuenta algunas historias, algo que a él ha pasado, pero queríamos comenzar como, ¿a los cuántos años usted llegó a la iglesia? Llegué a los 19 años a la iglesia, allá en Costa Rica, en un lugar que se llama Tibás, Cuatro Reinas. Ajá. Ahí comencé si no estoy equivocado, creo que fue un jueves, me parece, la primera vez que fui a una iglesia, por primera vez. Wow. Sí. ¿Esa era una iglesia apostólica del nombre? Todavía no, era una iglesia, digamos, tradicional. Ajá. A los 20, a los 21 años, casi 21 años, a los 20 años, llegué a la iglesia del nombre en Desamparado. Ahí fue que ya conocí la verdad, el nombre de Jesús y la revelación del nombre de Jesús. Ok. Wow. Sí, prácticamente llegó siendo un joven a la iglesia, un jovencito todavía, hace mucho tiempo ya. Me imagino que la iglesia era diferente en ese entonces, como es hoy. Sí, yo pienso que lo que más se cambió en la iglesia es la música y la alabanza, me parece. Siento que eso ha tenido un gran progreso, creo que a nivel casi mundial. Nosotros palmeamos, o sea, el culto era con palmas nada más. Luego alguien tocó un pequeño órgano ahí, aprendió unas cuantas notas y after that, alguien consiguió, creo que una batería que alguien tenía por ahí y se comenzó un poquito. Ahí se fue comenzando, pero sí era muy diferente, era muy limitada. Quizás por ser de nuestro país también era diferente la manera, la proyección de la iglesia no era, digamos, como las iglesias de hoy en día que tenemos otras proyecciones, que tenemos otros programas, otros planes. Era como muy humilde el sentimiento, el sentir. La primera iglesia que yo comencé, que era una iglesia, digamos tradicional, sí era un espíritu muy bonito, muy cristiano, de mucha unidad. La segunda experiencia era un poquito más challenge, había más peleas, más batallas. Obviamente porque era una iglesia del nombre, entonces obviamente la lucha es diferente, está en otro nivel, el enemigo está en otro nivel, pero fue una gran experiencia para mí conocer definitivamente esa iglesia y creo que ellos ahí están firmes, perseverando en el nombre de Jesús todavía. Wow, una historia, una gran... como él comenzó como algo muy grande, algo como, imagínate ser un joven y ya ir pensando, me imagino que sí pensó en algún día no me voy a quedar acá solo ser un cristiano, o ya sentí en su corazón seguir adelante. Bueno, ¿cómo se llama? De la iglesia que yo nací, primeramente nosotros creíamos mucho en sueños y en visiones. Entonces nos metíamos mucho en ese espíritu, ¿verdad? Yo tuve visiones o sueños de que yo estaba pastoreando una iglesia grande. A veces cuando veo la iglesia y veo a la gente, yo como que me recuerdo, wow, esto ya yo lo vi. Ya lo soñé antes, ¿verdad? Yo primeramente quería ser, primero yo no sabía qué quería ser un líder, pero luego como que me gustaba mucho la enseñanza. O sea, yo siempre quería enseñar, yo quería ser un maestro. Cuando yo vi que en la Biblia hablaba de
de que los ministerios eran, ¿verdad? Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, etc. Yo decía, yo quiero ser maestro. Eso yo quiero ser. Siempre estaba esa pasión de aprender algo y compartirlo con alguien. Sin embargo, también había como una segunda opción, un sentir de ser pastor. Sin embargo, mi primera experiencia de liderazgo, o sea, que yo sentí querer ser líder, fue una vez que fuimos yo estaba recién convertido, y fuimos a una conferencia que era ya, como les digo, era con palmas, pero era una conferencia de jóvenes nacional de la iglesia que yo pertenecía, y yo estaba sentadito ahí viendo las cosas. De pronto algo pasó, algo fue necesario hacer, mover unas sillas, mover unas mesas ahí para como cuando yo vi unos jóvenes haciendo ese trabajo, como cuando vemos a los ujieres que se mueven, que corren. Sí. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser un líder. O sea, inmediatamente algo se encendió en mí. Algo o sea, se puso on. Y yo dije, esto quiero ser yo. No quiero estar sentado aquí. Yo quiero ser líder. No sabía de qué, pero inmediatamente yo me di cuenta, yo quiero estar sirviendo. Y fue como amor a primera vista, y hasta el día del Señor, hasta el día de hoy, yo quiero servir al Señor toda mi vida, hasta que pueda. Wow. Sí, ayer el pastor Benigno estaba hablando de que pues en la iglesia pues somos siervos. Amén. Entonces fue algo bueno que usted sintió ese deseo de servir. Amén. Y podemos ver que hay jóvenes que quieren servir y que quieren hacer algo más en la iglesia. Amén. Porque hay unos que se desaniman, y algo en común que tiene mucha gente cuando se desaniman no es cuando están mal en la iglesia, sino que cuando se desaniman es que dicen, siento que no estoy haciendo nada. Y el problema ahí es que ellos son los que no están haciendo nada. Claro. Porque no les podemos forzar a hacer algo. Claro. No les podemos forzar a ser ujieres. Entonces, es bueno que alguien sienta eso, el deseo de servir. Amén. Y entonces, después de eso, de cuando quiso servir, ¿cuál fue un ministerio que usted obtuvo, o cómo lo obtuvo? Bueno, el primer ministerio que yo tuve en mi vida fue maestro de escuela dominical. Pues como yo quería servir, entonces, y claro, me metí también en el instituto bíblico y comencé a aprender ya yo sabía un poco antes porque lo vi en high school, pero vi las diferentes edades, digamos, los párvulos, los principiantes, los primarios, y luego llegamos a la edad que se llama los intermedios. Inmediatamente yo dije, esto es lo que yo quiero enseñar, intermedios. Me conecté con ellos porque yo tuve también una juventud, fui teenager muy complicado, y como que eso me hizo conectar con ellos. Yo quiero enseñarle a estos muchachos, y bueno, va a sonar un poco feo, pero fue de éxito en mi vida. O sea, fue algo de mi vida que lo hice muy bien. Dios me bendijo. Logré hacer crecer todas las clases que tenía. Tal vez en Costa Rica un día puedan contar. Y comencé a ser maestro de intermedios. Con ninguna experiencia, con ninguna formación. Simplemente con el corazón abierto, con el deseo de enseñarles. Y les enseñé. Ellos, seguro por ser joven, conectaron muy bien conmigo y yo con ellos. Y tuve excelentes clases. Primero en la iglesia donde nací, luego fui a la iglesia del Nombre. Ahí también fui maestro de intermedios, por supuesto. Hicimos crecer la clase al punto que los jóvenes estaban de pie, parados en las paredes, porque ya no había cómo sentarse, porque yo hacía llamados al altar en la clase. Yo enseñaba y luego ellos pasaban llorando al altar. Era un culto, o sea, terminó siendo un culto la situación ahí, porque yo pienso que la gente entiende muy bien cuando usted entrega algo con pasión. Sí, ellos lo entienden, ¿me entiendes? Digamos, la gente a veces está sentada en la banca, ellos no saben de música, pero ellos saben cuando algo está mal tocado. Aunque yo no sepa qué instrumento, qué nota es, ellos saben que es igual. Yo pienso que sentir el transmitir de un líder tiene que ser tan genuino que la gente tiene que sentir, sí, lo está diciendo de corazón. Que es algo que yo pienso que el líder tiene que cuidar. Ser genuino en lo que hace, en lo que dice. No decir te amo si no amas. Mejor no digas nada. Mejor diga te aprecio, otra cosa ahí. Sí. Entonces, eso me ayudó mucho. Amé mucho a los muchachos. Me entregué mucho por esa clase. Y de ahí, pues, siguiente paso que fue ya ser maestro, pastor de jóvenes. Pero primero comencé con esa clase. Y para mí eso era como lo más importante. Era mi razón de vivir, de esforzarme, de consagrarme, de conocer, de aprender. Sí. Fue con los intermedios. Ese fue mi primer ministerio que oficialmente desarrollé. Wow. Sí, yo me acuerdo que cuando yo vine aquí a la iglesia, yo tenía 8 años y
las primeras clases que fui a la escuelita, creo que usted estaba dando... Sí, todavía. Pero fueron como 3 o 4. Fueron muy pocas. Y sí era algo diferente porque me acuerdo en esas primeras veces que fui, les dio como una hoja grande de versículos a los muchachos. Tenían como 11 años o 12 años. Y se los aprendían y se esforzaban para aprendérselos. Y se nota pues la calidad de ese maestro que una vez tuvieron. Y después de eso nos contó que fue de jóvenes también. Sí, cuando llegué a la iglesia del nombre, Dios me dio gracia y pronto, como al año o 2 años de estar con ellos, como al año más o menos, comencé como a crecer mucho en la iglesia. Lo que le contaba a la iglesia en la predicación hoy, me metí mucho a consagrarme. O sea, ayunar, a hacer vigilias, a leer la Biblia, ayuno de 3 días. Entonces, como que eso me ayudó a crecer muy rápido. O sea, crecí muy rápido en un lugar donde casi nadie estaba creciendo. Quizás eso fue la ventaja mía, ¿verdad? Y entonces, en cuestión de un año y medio, ya yo era presidente de jóvenes en esa iglesia. O sea, ya fui maestro escuela dominical y fui presidente de jóvenes y fui avanzando más con ellos. Luego, años más adelante, por la misericordia del Señor, también fui presidente de jóvenes a nivel nacional en Costa Rica. Wow. De todo el país, no solamente en la iglesia central, sino también en todo el país. Y yo pienso otra vez por lo mismo, porque había esa pasión, ese deseo de servir, de hacer algo para el reino de los cielos. Pero como presidente de jóvenes, sí, trabajé en la iglesia ahí, donde yo fui bautizado en el nombre de Jesús por algunos años con ellos también. Sí. Estuve en ese ministerio. Ok, ¿eso fue como a los cuántos años? 20... Creo que a los 21 años más o menos, 21 años, porque yo me casé a los 23, fue como a los 21 años, porque fue casi instantáneo, fue casi que, quizás ni el año duré siendo, la verdad, un miembro joven de la iglesia, y ya estaba trabajando fue muy rápido todo, o sea, todo fue demasiado rápido. Luego me casé a los 23 y todavía era maestro económico, era presidente de jóvenes y era presidente de los caballeros también. ¡Wow! Cuando se casó. Sí. Entonces era el caballero más joven de todos. Tenía 23 años y los demás ya tenían 40, 50, 60. Y era vacilón porque ellos me escogieron. Y también me amaban. O sea, ellos me escogieron. Fue interesante eso. Iba de los muchachitos a los ancianos ahí. Pero siempre queriendo servir con toda mi pasión, con todo lo que tengo. Con toda la gana. Con todo lo que me imagino que sí, que debe ser bien emocionante, sí. Claro. Estar bien metido, estar conectado con todo. Imagínate que poder saltar de los jóvenes a los caballeros y andar ahí prácticamente trabajando en todos los ministerios. Casi todos. Era un pastor. Ya era un pastor de todo. Ya lo tenía ahí. ¿Y cuál fue, digamos, de ahí, de cuando en su vida ahí, y el gran salto que usted dio hasta aquí, cómo fue? ¿Cómo fue la historia de ya estando ahí? Ajá. Formado ahí en esa iglesia, nos ha contado en algunas predicaciones que estaba en la iglesia y de repente, ¿cómo fue el gran salto a llegar a este país? A los Estados. Ajá. Bueno, eso fue algo de Dios. Yo creo que yo no vine aquí por hacer dinero, ni vine aquí por ¿cómo se llama? Por la gente que se viene aquí dice que una mejor vida, cosas así. Pero ellos hablan de lo económico. Yo estoy aquí porque Dios permitió las condiciones para llegar a este país. No era mi plan. Jamás queremos salir de Costa Rica, ni mi esposa ni yo. Pero hubieron condiciones en nuestras vidas que nos movieron a este lugar. Uh-huh. Entonces llegamos aquí y no pensábamos que íbamos a ser pastores. Pensamos que íbamos a venir simplemente a, ¿verdad? Como la cultura americana, digamos, a hacer una familia, establecernos y ¿verdad? Siempre, por supuesto, primero que buscamos fue una iglesia. Y de ahí fue cuando venimos al sur de Florida y luego por un asunto de trabajo me tuve que mover llegando de Costa Rica casi que inmediatamente tocamos la música en una iglesia. O sea, yo una vez estaban comenzando el ministerio hispano y yo comencé a tocar la música de una vez con ellos. O sea, llegando, ni siquiera estuve nada, ni meses, y ahí mismo a tocar la música con ellos, ¿verdad? Y entonces fue una bonita experiencia ayudar a levantar el ministerio hispano en el sur de Florida. De ahí, por asuntos laborales, tuve que moverme para Orlando, Florida. Tenía un plan de comenzar con un hermano que se llama Joe Ríos, el hijo. Comenzaron una iglesia en Miami. Y yo le dije, bueno, usted es el pastor y yo voy a ser tu asistente y tu músico. Estamos haciendo el plan nosotros, ¿verdad? Tal vez sin orar, sin considerar a Dios adelante, ¿verdad? Pero como, ¿verdad? Es un joven que yo admiro mucho porque su papá es una leyenda
leyenda. Joey Ríos es una leyenda. Y entonces conocer a su hijo para mí fue como una gran satisfacción. Y yo decía, no, si el papá es una leyenda, el hijo tiene que ser igual. Entonces habíamos pensado que íbamos a ir a Miami a trabajar juntos, porque era más fácil trabajar los dos juntos. Él era de aquí, yo venía de Costa Rica, entonces obviamente que tener el beneficio de que él era nacional y que lo mejor era que yo me sometiera a él para comenzar a trabajar con él. Pero en eso, Señor, lo llamó a él a Texas. Y yo me vine para Orlando, Florida, para Orlando. Entonces, estando aquí fue que un pastor americano nos vio llegar a la iglesia y él dijo, estos son los que necesito para el ministerio hispano. Y entonces así fue como comenzamos el ministerio hispano. Y el otro hermano se fue para Texas, en otra iglesia muy grande en Texas también. Entonces, cuando nos miramos otra vez, hablamos y dijimos, hermano, mira, qué lástima que los planes no salieron. Y él dijo, no se preocupe, hermano Johnny, primero es el reino de los cielos que nuestro reino mismo. Entonces vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Entonces él en Texas y yo en Orlando. Terminamos en otro lugar cada cual. Pero entonces comenzamos el ministerio hispano un 21 de junio, me parece, de 2004. Comenzamos aquí, solo con mi familia. Éramos solamente mi familia y yo. Creo que ese primer culto que hicimos, hicimos una campaña. Estaba ese amigo mío, por cierto, él vino a predicarnos y solo estaba una persona, una visita en la iglesia. Había una persona en el culto. Pero por supuesto que se tocó la música. Mis hijos, por supuesto, Estefanía y Josué, tan chiquitos, 8 o 9 años, me ayudaban con la música, por supuesto. Ensayamos horas. Josué en la batería, Estefanía en los teclados, yo en la guitarra. Era el grupo Alabanza y Estefanía no alcanzaba las teclas, estaba muy pequeñita. Y ella también como que traducía algunas veces cuando era necesario, porque todavía no hablamos el inglés muy bien. Estamos llegando a Costa Rica. Y entonces así fue como comenzó la iglesia. Ahí comenzó ya el plan de Dios a desarrollarse. Wow, una gran, poderosa comienzo. Sí. Imagínate de estar en Costa Rica, dar prácticamente a otra cultura. Completamente. Otra cultura. Completamente. Otra cultura que nosotros. Sí. Lo que a mí me interesa un poquito, cuando la mayoría de su vida ha sido pastor usted, diría yo. Bueno, desde los 25 años. Yo ya, 60, un poquito más. Sí. Casi la mayoría. Bueno, entonces, obviamente ya nos contó cómo usted vino aquí a ese país a predicar, cómo comenzó la iglesia hispana aquí en Orlando. Pero usted como pastor, ¿cómo fue eso? ¿Fue un llamado del Señor? Bueno, como dije antes, ¿verdad? Bueno, tenía mi novia, que fue luego mi esposa. Mi novia no quería ser pastor. Porque la experiencia que existía o que ella había visto de familiares de ellas que eran pastor era horrible. Sí, sí, era una vida miserable, de hambre, de tristeza, muy, ¿verdad? Muy triste. Entonces ella decía, no, yo no quiero estar en esta tristeza, yo quiero vivir para ella, pero no quiero en esta manera. Entonces mi esposa no estaba muy animada con el pastorado, ¿verdad? Ella me dijo que ella prefería no ser pastor. Entonces yo no empujé en esa dirección. De pronto en Costa Rica se quedó una iglesia sin pastor y me lo ofrecieron a mí. Yo no era pastor, yo era presidente joven a nivel local. Sí. Y yo dije, yo no soy pastor, o sea, me estaba haciendo un negocio del que yo no soy, ni sé de qué se trata, ¿verdad? Y entonces yo lo rechacé. Luego mi esposa estaba orando en la casa en una ocasión en esos días y Dios le habló a ella que fuéramos pastor. Wow. Pero ella es la que no quiere ser pastor. Entonces cuando yo llegué a la casa ella estaba llorando y estaba orando y mi esposa es una mujer de oración, por supuesto. Sí. Y ella me dijo, Dios me dijo que fuéramos a pastorear a esa iglesia. Y yo le dije, bueno, si Dios quiere que pastore, tiene que hablarme a mí, porque el pastor soy yo, no usted. Si Dios me habla a mí, entonces vamos ahí. Entonces yo comencé a orar, comenzamos a ayunar, y Dios me habló a mí también. El sentimiento del pastorado, yo lo percibo como cuando uno se enamora de su esposa. Es una relación como que entra como un sentimiento de amor, ¿me entiendes? Donde tú aprecias algo. La iglesia tiene que ser amada. ¿Me entiendes? Como uno ama a su esposa en esa manera. Porque a mí me mandaron a una iglesia que era terrible, hermano. Una cosa horrible. Pero yo la amaba. Sí. ¿Entiendes? Esa era la diferencia. Yo amaba esa iglesia. Yo jamás pensé irme de la iglesia. Pasamos de todo tipo. De los tiempos más malos de nuestra vida los recordamos en esa iglesia. Pero no me recuerdo jamás pensar dejarla. Simplemente lo sufrimos, como dice la Biblia, ir andando y llorando que lleva la hermosa semilla. Porque ya es como un sello, como dice la palabra, como dice Salomón, ¿verdad? Es un sello. Y entonces amamos el ministerio, amamos servir al Señor.
tendríamos que pasar horas contándole todas las cosas que pasamos, todos los malos tiempos, los buenos tiempos, los proyectos que hicimos, lo que salió, lo que no se los envió. Algunas se les he contado a la iglesia por parte de mis predicaciones, pero el sentimiento del ministerio, por lo menos al pastorado, yo lo percibo así como cuando te enamoras de alguien. Es un sentimiento de amor, es un sentimiento genuino, ¿verdad? Tú amas la iglesia, tú amas el llamado, y donde Dios te mande, tú vas a amar eso. Y así como uno ama también a su esposa, la va a cuidar, la va a proteger, la va a sustentar. Y es como yo pienso que se debe tratar la iglesia en esa manera. Sí, porque al final del día la iglesia son personas. Claro. Tienen un alma, tienen corazón, claro que sí, tienen sentimientos, sí. Todavía soy enamorado de la iglesia, yo siento, ¿verdad? A mí siempre me maravilla la iglesia, me maravilla el cuerpo de Cristo moviéndose, ¿verdad? Es un ente completamente vivo. La iglesia, aunque somos diferentes individuos y sobre todo aquí en diferentes países, pero la iglesia es un cuerpo. Sí. Y yo me maravillo ver cómo actúan, cómo se mueven, cómo Dios nos dirige, cómo, ¿verdad? Los sentimientos, cómo el Espíritu Santo actúa. Digamos, yo soy un admirador de mis ovejas, ustedes ya me conocen. Dice la gente que no es tan fácil, es la manera como yo pastoreo, pero yo les veo y los veo luchando, los veo forzándose. Así es. Y claro, todos tenemos malos tiempos, todos tenemos defectos y debilidades, pero yo no me enfoco en eso, yo me enfoco en los triunfos, yo me enfoco en el Dios siempre suma. Cuando usted ve que Dios está hablando con Abraham y Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, Abraham resta, Dios suma. Abraham dice, si hubieran menos 10 personas, Dios dice, bueno, por las 20, o sea, por las más 20, Dios está hablando como hacia el otro lado. Bueno, si hubieran menos 10, bueno, por los más 10, como que Dios siempre está hablando en la manera opuesta. Él ve lo que hay y Abraham está quitando, restando. Entonces, yo aprendí eso y yo tengo que ver siempre a las personas los plus, no los minus, ¿verdad? Yo tengo que ver las cosas positivas, porque todos estamos en un proceso, todos estamos en diferentes niveles espirituales. Entonces, si yo miro lo positivo de toda la iglesia, de cada hermano, yo voy a ser un admirador de la iglesia. Amén. Si me pongo a ver lo negativo, voy a terminar defraudado, resentido y irme de la iglesia, finalmente. Claro. Porque entonces eso es lo que estoy viendo. Pero la iglesia está llena de cosas buenas, y esta iglesia que tengo el privilegio de pastorear es una increíble iglesia, ¿verdad? Porque no importa que el pastor diga, si las ovejas no obedecen, de nada sirve lo que el pastor predique. Entonces ahí doy mérito a las iglesias, a las ovejas, que son increíbles ovejas. Sí, ahora la iglesia, ya recordando la historia que ya estuvo aquí en Orlando, después de comenzar el ministerio hispano, ¿cómo podría decir usted que fue la vida de ser pastor ahora en este país, a diferencia de allá en Costa Rica? Sí, esa es una muy buena pregunta. Es dos mundos diferentes. Sí. En Costa Rica tenemos nicaragüenses. Entonces ya uno conoce el tico y el nicaragüense. El tico y el nica que decimos allá, ¿verdad? El nicaragüense tiene su manera de ser complicadita, ¿verdad? Como cada país tiene su cosita complicada, ¿verdad? Pero ya uno lo conocía, digamos, ya lo conocía. Lo hermoso de esto es siempre saber que el Espíritu Santo quita lo complicado. Sí. O sea, no importa qué país vengamos, si estamos con el Espíritu Santo, si tenemos un espíritu de obediencia, son personas excelentes. Entonces la verdad que yo no tuve muchas malas experiencias, honestamente, muy poquísimas, y siempre quiero olvidar lo malo. Siempre recuerdo increíbles hermanos de Costa Rica, nicaragüenses y costarricenses. Entonces el pastorear ya era diferente, porque también es un país, digamos, lo que llamamos tercermundista, que es un país pobre, ciertas limitaciones y ¿verdad? Entonces, en cuanto al material, en cuanto a las visiones, todo era un poquito diferente. También trabajamos por una organización donde se enfoca mucho en lo que la iglesia haga en cuanto a dineros. Trabajar así la manera como ellos perciben de la iglesia el apoyo, que la iglesia, que los niños dan, que los jóvenes dan, que las mujeres dan, que los casas, todo el mundo da, ¿verdad? Entonces, en esa manera es un poco diferente. No comparto ese pensamiento tanto, ¿verdad? De que todo el mundo tiene que estar haciendo dinero para una organización. No comparto mucho ese concepto, lo respeto también. En cambio, en aquí, por lo menos nosotros como estamos aquí, es diferente. La manera de pastorear aquí es diferente. Yo tengo que adaptarme a culturas. Nosotros tenemos gente que habla inglés, que habla dialecto, que habla español, que habla en chilangués. Tenemos de Salvador, tenemos de Honduras, tenemos de Nicaragua, tenemos de muchos países, y cada país reacciona diferente
inclusive hasta la forma de hablar. Yo tengo que aprender algunas palabras que no las digo porque son malas palabras. He tenido que entender que hay personas que reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra manera. Así es, sí. Entonces, es un challenge. ¿Cómo se llama? Siempre tengo que estar concentrado bien en mantenerme como en el centro. Cuando predico, cuando enseño, cuando estoy con los hermanos, tengo que tener cuidado de mantenerme como en el centro para no ofender a nadie o para no ser malentendido o ¿verdad? Que me malinterpreten lo que estoy diciendo. Es diferente la manera de pastorear. ¿Cómo se llama? Es muy difícil. Hay culturas que son muy difíciles, definitivamente. Vienen con background muy fuertes, con costumbres casi generacionales, costumbres malas, no buenas, ¿verdad? Por supuesto. Muy difíciles de manejar. Yo me recuerdo que cuando comenzamos a pastorear en el 2005, más o menos 2006, estábamos tratando una situación con unas personas de Guatemala, por cierto. Era tan grave la situación que mi esposa lloró aconsejando. Wow. Ella decía, yo jamás he visto tanto pecado y tanto dolor. O sea, era tan dura la situación que ella lloraba diciendo, yo nunca he visto tanto pecado, tanta maldad. Sí. Nunca he visto tanto dolor, ni tanta, ¿verdad? Era tan impactante lo que estaba. Nunca lo hemos escuchado. En Costa Rica, pues allá es diferente la cosa. Entonces, el nivel aquí de pecado es diferente. El nivel aquí porque, ¿cómo se llama? Aquí no vienen las personas que, no quiero ofender, pero aquí no vienen personas que son como educadas. Aquí no vienen ingenieros, licenciados. Generalmente viene como la gente del pueblo. Y mucha gente que viene aquí es porque ha sido dolida en su país, ha sido maltratada. Entonces esta es la opción que tienen en Estados Unidos. Entonces vienen con ese saco de cosas difíciles. Y entonces cuando vas a tratarlos a ellos, son cosas bien difíciles de manejar, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, porque la gente también merece ser entendida, escuchada, dirigida. Y también la gente a veces dice, que no le cuesta al pastor porque el pastor dice todo en el altar. No, hay cosas que yo en el altar no puedo decir y que no voy a decir. Yo digo las cosas que son genéricas, que yo sé que ya están ahí. Que hay cosas que la gente no quiere que se digan, pero lo están haciendo ellos ahí y no quiere que se las digan. Pero hay cosas que sí, hay secretos que yo tengo guardados conmigo de las personas, de los hermanos que están conmigo porque soy su pastor, ¿verdad? Sí. Que los hemos ayudado y los hemos visto salir adelante. Hemos tenido que ponernos al nivel de ellos, como decía Pablo, me hago al judío, al griego, para poderle ayudar. Pero sí el nivel de pecado en Estados Unidos es diferente. O sea, tratar aquí las consejerías, los problemas íntimos, los problemas matrimoniales, los problemas de pecado son otro nivel diferente del que yo jamás vi en Costa Rica y en Nicaragua, pues que fue donde yo traté esos casos. Wow. Poderosísimo. Pastor, gracias por todo lo que usted nos ha enseñado, Pablo Largo. Yo tengo, casi 11 años de estar en la iglesia ya. Wow. Y ya es un siervo fiel. Fiel ahí. Es algo muy, muy especial. Cuando yo vine, me acuerdo que mis suegros me dijeron, te vamos a llevar a Estados Unidos, pero tú tienes que ir a la iglesia. De una vez ya venía. Ya venía predicado ya todo. No queremos alargar mucho este video. Creo que lo vamos a hacer en dos partes. Para que podamos seguir hablando sobre la iglesia. Ya ves que este tema sobre cómo es la vida del pastor es extenso, para que este video no se haga tan largo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Acuérdense, sintonícense, diálogos entre amigos. Vamos a seguir la segunda parte, así que espérenla muy pronto. Nos seguimos viendo. Diálogos entre amigos. Suscríbanse.